¿Qué es orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Dónde orar? Estos temas son indispensables para nuestra vida devocional. Pero ¿qué nos enseña la Escritura, la Biblia? ¿Qué es orar? El propósito de la oración en nuestro tiempo devocional es nuestro tema de hoy. Y para eso, para entender cuál es el propósito de la oración en nuestro devocional, tenemos que venir a la Biblia, a la palabra de Dios, e ir estableciendo los cimientos y entender qué es la oración y qué nos enseña la Escritura. Lo primero que tú y yo debemos de saber y de entender es que tenemos un Dios soberano. Y al saber que tenemos un Dios soberano, Él hoy nos habla y comunica a través de su Hijo. Nos enseña Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y tanto nuestra vida de oración como nuestra vida devocional son sostenidos por su palabra. Al saber y reconocer que Dios es soberano, los cristianos, los hijos de Dios, sus redimidos, oramos porque se nos ha concedido creer y saber que a Él, al ser Él soberano, Jesucristo tiene el poder, autoridad y nadie más para ordenar las cosas de acuerdo a su soberana voluntad y de acuerdo a sus propósitos divinos. Y al ser soberano, todo está bajo su voluntad. Y de hecho, precisamente de esto se trata. Esto define la soberanía, porque Él ordena todas las cosas de acuerdo a su sola potestad, a su sola autoridad, a su solo y absoluto propósito. Como lo encontramos en Colosenses capítulo 11, todo es por Él y para sus propósitos. Todas las cosas fueron creadas por y para Él y en Él subsisten. Romanos 11:36. Y cuando un hijo de Dios precisamente ora, rinde y entrega y creemos y confiamos en nuestro Dios que es soberano y que Él es justo y santo para poner todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Y creyendo esto, sabemos que Él puede hacer todas las cosas. Para Él no hay nada imposible. Y al reconocer que su Espíritu Santo nos guía a toda verdad, y al saber que Él nos habla por su palabra y que Él es soberano, a ti y a mí, como sus redimidos, nos corresponde a venir a conocer su voluntad para entonces alinearnos a ella y obedecerla. Ahora bien, para un hijo de Dios, para un redimido, es indispensable precisamente hablar acerca del propósito de Dios, porque a un hijo de Dios le es indispensable conocer cuál es el propósito de Dios, no el tuyo, el mío, sino el de Dios en nuestras vidas. Por eso, a ti y a mí nos corresponde venir obedientemente en nuestro devocional a escucharle a Dios para conocer su voluntad y entonces obedecerla, obedecer su propósito, obedecer su soberana voluntad. ¿Vamos entendiendo cuál es el propósito de la oración en un devocional? Y orar alineados y de acuerdo a su palabra. Así que, ¿cuál es el propósito de la oración durante nuestro devocional? Tu devocional bíblico es que desarrollamos precisamente una vida entendida del conocimiento de Dios, entendida de su palabra, para obedecerla, para obedecer a Dios y vivir en comunión con Él, gracias a su Espíritu Santo. Así que, ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito es alinearnos, a madurar nuestra relación con Él y en dependencia y consciente para obedecer su voluntad, para venir a Él y ser su discípulo, su hijo, alineado a su santa y preciosa y soberana voluntad. El Señor nos enseña en su palabra en Juan: mis ovejas oyen mi voz y además me sirven, pero me obedecen. ¿Te das cuenta? El propósito es escuchar la voz de Dios en cada vez en tu tiempo devocional para obedecerle. Concluimos que el propósito de la oración en tu devocional es el de alinear tus peticiones, alinear tus dudas, alinear tus súplicas, alinear tus necesidades de acuerdo a lo escrito, a lo que el Señor nos ha escrito en su palabra. En el Evangelio de Juan, Jesucristo mismo nos enseña que si nosotros permanecemos en su palabra y sus palabras permanecen en nosotros,
le podemos pedir todo lo que nosotros querramos, porque ahora no es porque nos hayamos portado bien y ahora Él nos va a conceder todo por haber permanecido en Él. No, sino porque sus palabras nos transforman, nos redarguyen, nos corrigen. Y ahora vamos a pedir, orar conforme, alineados a la voluntad de Dios. Ahora conocerás la voluntad de Dios, conocerás su voluntad y su propósito, y entonces tú pedirás de acuerdo a lo que el Señor te enseña y de acuerdo a sus propósitos divinos. Por lo tanto, el hecho de que tú vengas obedientemente a pasar tiempo haciendo tus devocionales bíblicos y que fortalezcas y tengas una vida devocional, esto te irá alineando cada vez más a la voluntad y al propósito de Dios en tu vida. Si te está gustando lo que estás escuchando, muy bien, pues dale like al video y compártelo. Eso nos ayudaría para que mucha gente aprenda a hacer sus devocionales y fortalezca su vida devocional. Así que, ¿cuál es el propósito de la oración durante nuestro devocional? Respondamos primero a una pregunta. ¿Qué debemos pedir en oración? Así es que vamos a través de la narración que nos da el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, en que él les escribe porque quería corregir algunos errores doctrinales que estaban sucediendo en esta iglesia de Colosas. Y vemos en el capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir, te pido que subrayes esto, y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así que el apóstol Pablo ora y pide que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de la voluntad de Dios. Obsérvalo. Versículo 9, que sean llenos ¿de qué? Del conocimiento de su voluntad. Versículo 10, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ser llenos de este conocimiento de su voluntad? Para que andéis, para que viváis, para que camines viviendo, obedeciendo como es digno del Señor. Así que, ¿cuál es el propósito de la oración durante nuestro devocional? Agradándole en todo. Tú quieres glorificar al Señor, tú quieres obedecerle, pues aquí nos instruye. Así que a ti y a mí nos toca obedecer la instrucción, lo que dice la Biblia. ¿Cómo debemos de vivir? Bueno, primero pidiéndole al Señor por el conocimiento de su voluntad. Esto es lo que tenemos que venir a pedir. Primero, ¿para qué? Para que vivamos, para que obedezcamos, para que nosotros vivamos sometidos, alineados a su perfecta voluntad, que es para ti, para mí, agradable y perfecta. Y al obedecerla, al comprobar que su voluntad es buena, tú y yo lo comprobaremos y nos llevaremos una gran bienaventuranza, satisfacción, bendición. Pues bien, ya sabemos ahora que orar. Debemos orar para ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, ser llenos de la palabra del Señor, ser llenos del propósito de Dios. Entonces, si tú y yo vivimos conforme a la voluntad de Dios y al propósito del Señor, vivimos de acuerdo y alineados, obedeciendo a la palabra del Señor, a la Biblia. En Juan 15:7, el Señor nos enseña, nos instruye el siguiente paso, porque ya sabemos qué orar, pero ahora Jesucristo nos da una instrucción más, precisamente para saber el orden de cómo pedir. En Juan 15:7, y mira que esta es una condición de nuestro Señor Jesucristo que tiene para nosotros. Si permaneceis en mí. Si no permanecemos, pues no, ¿verdad? Pero si permaneces tú y yo en mí, en Jesucristo, ¿y esto qué significa? Pues en su palabra. Mira lo que dice después de la coma. Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. 2 veces aparece la palabra permanecer en un solo versículo. Es importante entonces que Jesucristo aquí está enfatizando el que permanezcamos.
permanecer en su palabra. ¿Pero qué significa permanecer en su palabra? Buscándola, obedeciéndola, buscando precisamente el conocimiento de su voluntad. ¿Te das cuenta el orden? ¿Te das cuenta lo que nos está enseñando el Señor? Primero nos lleva a que pidamos en oración, claro, pero que pidamos el conocimiento de su perfecta voluntad. Y después que permanezcamos buscando, obedeciéndola, viviendo de acuerdo, alineados. ¿Ves el orden? Entonces podemos pedirle y Él hará. Esta es la condición, permanecer en Él. Le pedimos y entonces es que Él hará. Pedimos por el conocimiento de la voluntad de Dios. Permanecemos en esta actitud obediente en nuestro devocional bíblico personal diario. Le pedimos conforme a su voluntad, por lo tanto, y Él hará. Yo no sé en qué condición estés hoy. Yo no sé qué has estado orando. Yo no sé en qué situación estés viviendo hoy. Lo que sí sé es que tú ni yo necesitamos buscar al Señor, pedir en oración de este conocimiento de la voluntad de Dios. El Señor ya conoce tu situación, conoce perfectamente tu necesidad. Por eso es que en tu devocional tú vienes con esa actitud de buscar el conocimiento de Él, de su voluntad, para obedecerla. Y entonces llevarte todos los beneficios de ser un hijo obediente, un discípulo obediente, un creyente que va a ser no solamente un creyente, sino un discípulo, un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque le obedecemos. ¿A qué? A su voluntad. ¿Y dónde está su voluntad? En su palabra. ¿Y cómo buscamos su palabra? Buscándola en oración, en esa actitud, en el inicio de nuestro devocional, para pedirle al Señor: Señor, ayúdame, abre mi entendimiento. Vengo, rindo a ti mi corazón esta mañana para que tú hables a mi vida. Y necesito, anhelo, añoro, necesito el conocimiento de tu voluntad que sea revelada a mi vida para entonces obedecerte. Ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y en verdad que anhelo que tú me dejes tus comentarios, tus respuestas, no solamente porque me dará una singular alegría el leerlas, sino también porque, ¿sabes una cosa? Me instruirá, me enseñará cómo puedo servirte, pero también me indicará si estamos haciendo bien nuestro trabajo, si te estamos sirviendo bien. Así que te pido que le des like, que te suscribas al canal, pero atención, porque me han hecho la pregunta: oye, no me llegan las notificaciones. Es que tienes que accionar la campanita para que no solamente te suscribas, le des clic a la campanita y entonces YouTube te va a avisar cada sábado, cada vez que haya un video nuevo de nosotros, te lo va a hacer saber. Pero tienes que notificar la campanita y por supuesto suscribirte. Muy bien, pues no me queda otra más que darte las gracias por tu tiempo, que sigas viendo los videos de este canal. Yo soy Frank y te espero en el próximo video y Dios te bendiga.